Buenas, hoy vamos a ver el tema número 2 que se llama la biodiversidad. Primero vamos a ver la primera parte y después para la próxima semana veríamos la segunda parte. Bueno, la primera parte es un poco teórica. Ok, vamos a empezar primero con viendo una imagen donde ustedes pueden observar diferentes organismos, diferentes seres vivos que corresponden a plantas, animales, aves. Digamos, dentro de los animales tenemos aves, insectos, anfibios. ¿Qué más les puedo mencionar acá? Peces, etcétera. Bueno, hay tres preguntas muy importantes que dicen lo siguiente: ¿qué significa la palabra biodiversidad? Bueno, generalmente esto, si estuviéramos en clase, pues se los preguntaría a ustedes. Bueno, ¿qué significa la palabra biodiversidad? Bio significa vida, seres vivos, y diversidad es la gran cantidad de especies que habitan el planeta y o seres vivos que podemos encontrar en el planeta. Entonces la biodiversidad corresponde a ese conjunto de especies diferentes que podemos encontrar en nuestro planeta Tierra, tanto en la parte terrestre como en la parte acuática. La segunda pregunta dice qué es una especie y cuál es un ejemplo de una población biológica. Bueno, una especie es un organismo capaz de poder dejar descendencia, o sea, reproducirse y capaz de dejar descendencia en un tiempo determinado. Un ejemplo de una población biológica, bueno, de hecho, por ejemplo, en la imagen que tenemos acá, podemos ver tanto especie como poblaciones. Primero, bueno, ¿qué es una población? Que es algo que vamos a ver más adelante, pero más o menos para que vayamos viendo exactamente en qué se diferencia especie con población, es que la población biológica corresponde a individuos que pertenecen a una misma especie, o sea, organismos o especies que corresponden a la misma especie. O sea, digamos, por ejemplo, si yo tengo dos, por ejemplo, como podemos visualizar en el dibujo, vemos dos peces payaso, ¿verdad? Entonces, como visualizamos acá, ok, entonces aquí estamos hablando de una población, porque tenemos individuos, dos individuos que pertenecen a la misma especie. Por ejemplo, aquí yo tengo la mariposa morfo, ok, entonces esta es una especie. ¿Por qué no población? Porque tengo solamente un individuo. Entonces, cuando tengo un individuo, a eso corresponde a una especie. Si yo ya tengo, por ejemplo, dos, como vemos acá, entonces dos o más individuos que pertenecen a la misma especie, eso se le llama población biológica. Aquí no podemos decir que esto es una población. ¿Por qué no? Porque yo tengo una especie de lapa roja y una especie de lapa verde. Entonces son dos especies diferentes y no serían una población, serían especies cada una de ellas. Esta rana, ¿verdad? También es una especie, ¿ok? Esta ave, este pato, también es una especie, porque tenemos solamente un individuo. La abeja igual, ¿ok? Por ejemplo, esta mariposa, incluso la planta girasol también corresponden solamente a una especie. Y esta especie marina, ¿verdad? También correspondería solamente a una especie, ¿verdad? Ahora dice, ¿qué es un ecosistema? Bueno, ya el ecosistema es un término ecológico más amplio que corresponde prácticamente a todos los organismos o comunidades biológicas que interactúan en un espacio determinado por un tiempo determinado. Entonces estamos hablando de varias poblaciones que viven en un área determinada, por ejemplo un bosque tropical, un desierto, el océano, etcétera. ¿Okay? Esas serían las tres primeras preguntas referente al tema de biodiversidad.
¿Okay? Ahora sí vamos a ver una serie de términos sobre este tema llamado biodiversidad. ¿Cuáles son algunos de esos conceptos? Bueno, ya hemos visto algunos de ellos en la parte inicial. Por ejemplo, el concepto de especie. Aquí vemos dos especies diferentes, ¿verdad? Son muy parecidas. Son el turpial gorjeador y el turpial oriental. Por ejemplo, los turpiales gorjeadores, ¿verdad? Que sería este. El nombre científico se llama Sturnella neglecta. Y los turpiales orientales, cuyo nombre científico es Sturnella magna, parecen casi idénticos entre sí, como podemos visualizar, ¿verdad? Obviamente este es como más rechoncho, o sea, más gordito, ¿verdad? Por así decirlo, pero se parecen entre sí, pero sus cantos son muy diferentes y se reproducen, no se pueden reproducir entre ellos. Generalmente conviven en un mismo área, pero no se reproducen entre sí porque son especies diferentes. Entonces, desde el punto de vista biológico, una especie es un conjunto de individuos con interacciones genéticas, evolutivas y ecológicas que se distinguen unas de otras por las adaptaciones que tienen. Entonces, ¿de qué tipo? Bueno, es igual como el tema que vimos, anatómicas, fisiológicas y etológicas. Entonces, esas dos especies de turpiales van a tener comportamientos reproductivos diferentes, adaptaciones anatómicas diferentes y adaptaciones de tipo fisiológicas diferentes, aunque vivan en la misma zona y sean turpiales los dos, pero son dos especies totalmente diferentes. Y todas estas adaptaciones prácticamente son el resultado del proceso de adaptación de los seres vivos, o sea, de adaptaciones de estas dos especies o de todos los seres vivos, ¿verdad? O de todas las especies que habitan nuestro planeta. Ok, pasamos a la siguiente. Población. Ok, como habíamos mencionado anteriormente, la población es un conjunto de individuos que pertenecen a una misma especie, con interacciones genéticas, como dice acá, evolutivas y ecológicas en un espacio y tiempo determinado. Por lo tanto, en términos simples, esta corresponde a un conjunto de individuos de una misma especie, ¿verdad? Digamos como podemos visualizar acá. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varias poblaciones. Tenemos una bandada, por ejemplo, de gaviotas, ¿verdad? Y vemos que todas son de la misma especie, son individuos que pertenecen a la misma especie. Tenemos un rebaño de ovejas, ¿okay? Todas pertenecen a la misma especie. Una plantación de yuca, por ejemplo, acá. Un viñedo, ¿verdad? Que es un cultivo de uvas, por ejemplo, eso se le llama viñedo. O el grupo de lapas rojas que podemos encontrar, por ejemplo, en el Parque Nacional Carara, como vemos acá. Entonces, estas sí son de la misma especie, no como en la imagen anterior que teníamos una lapa roja y una lapa verde. Ok, pasamos a la siguiente. Tipos de poblaciones, o sea, las poblaciones, no solamente un tipo hay varios tipos de poblaciones. Dentro de esas poblaciones tenemos las poblaciones familiares, que es un conjunto de individuos con parentesco genético cercano, y por acá tenemos varias de esas poblaciones. Por ejemplo, acá tenemos una población de lémures, ¿okay? Que tienen un parentesco genético cercano. De hecho, las poblaciones familiares, una ventaja de estar en grupo, como ustedes pueden visualizar acá, es que les permite a los individuos pues protegerse contra depredadores o buscar alimento, ¿verdad? Una fuente de alimento. Por ejemplo, una manada de lobos también es una población familiar, toda una familia completa ahí, ¿verdad? Igual los leones es una población familiar donde hay un macho y varias hembras. Y también tenemos en el caso de los elefantes, que también es una población familiar, ¿verdad? Donde hay matriarcas que cuidan a la población, ¿verdad? Y a los individuos más débiles y a los pequeños, ¿verdad? A los más pequeños, a los recién nacidos, por ejemplo. Entonces, esta es una población familiar. Pasamos a la siguiente población, tenemos las sociales, donde aquí la diferencia con las otras es que aquí hay
o sea, esta población tiene una particularidad muy importante porque los individuos tienen funciones específicas dentro de la población, ¿verdad? Una función específica que jamás en solitario podrían sobrevivir, contrario, digamos, a la población anterior, ¿verdad? Por ejemplo, las abejas, ¿ok? Son un caso, digamos, de, como vemos acá, tenemos una separación de tareas. Por ejemplo, tenemos la reina, el macho, unas son soldados y otras son obreras, ¿verdad? Entonces cada uno tiene una función específica dentro de la población. Igualmente las hormigas, esta que vemos acá, estas de aquí abajo serían las termitas, que también, ¿verdad?, tienen funciones establecidas dentro de la población. Y la población humana, o sea, los seres humanos pertenecemos a poblaciones sociales. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no podemos hacer funciones solas, digamos, no tenemos las funciones solas, tenemos que vivir prácticamente en grupos, ¿verdad?, en una familia. Entonces prácticamente somos una población social donde interaccionamos con otros humanos, ¿verdad?, otros organismos, digamos, o seres humanos de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Luego tenemos las poblaciones gregarias o de flujo. Aquí más que todo son organismos que se movilizan a diferentes partes o a diferentes ecosistemas en ciertas épocas del año, como un mecanismo de buscar alimento o también como parte, digamos, del comportamiento que tienen estas poblaciones. Por ejemplo, comportamiento etológico, ¿verdad? Cuando hablamos de comportamiento estamos hablando de una adaptación etológica que es la migración. Entonces las poblaciones gregarias o de flujo son un conjunto de individuos de la misma especie, obviamente, ¿verdad?, porque estamos hablando de poblaciones que se agrupan con la finalidad de migrar juntos. Esa migración se hace principalmente, como dije anteriormente, con fines de protección de la manada, ¿verdad?, o de los individuos, o la forma de buscar alimento. Es necesaria, digamos, la migración, como en el caso de los ñues que tienen que migrar para conseguir alimento, debido a que acá en la zona que ustedes ven, digamos, se agota, entonces tienen que buscar nuevas zonas donde ellos pastar. Aquí se manejan una serie de términos muy importantes. De hecho, para poblaciones se manejan términos fundamentales. Por ejemplo, el término cardumen, ¿verdad? No gardumen, es cardumen. Para el caso de peces, ¿verdad? Por ejemplo aquí, o bancos, también se le conoce como bancos de peces, pero principalmente el término cardumen. Entonces aquí podemos ver, estos de aquí abajo son cardumen de atún, de aleta amarilla, ¿ok? Y estos son otro tipo de peces, no sé exactamente cuál será, pero igualmente es un cardumen. Luego aquí tenemos una bandada de especies de patos, ¿verdad? También tenemos parvada, también se le puede decir el término parvada. Aquí tenemos una parvada o una bandada, por ejemplo, de zopilotes migratorios. O sea, hay un grupo de zopilotes que hacen migraciones, no son los que normalmente conocemos, ¿verdad?, que no tienen migraciones, pero hay otros que sí. Y los ñues, ¿verdad?, que se le conoce el término como manada. Entonces el término manada generalmente se utiliza más para mamíferos, parvada o bandada para aves, cardumen o banco de peces, digamos, obviamente que tengan que ver con eso, sí, con la misma, que sean individuos de la misma especie, porque si ya hay otros, ya son diferentes cardúmenes, ¿verdad?, digamos, de poblaciones diferentes, ¿verdad? Ok, esas serían las poblaciones entonces gregarias o de flujo, ¿verdad? Vamos a las poblaciones coloniales, donde en esta población una de las cosas importantes es que forman una estructura llamada colonia, donde estos organismos viven juntos para toda la vida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice individuos que se mantienen físicamente unidos y proceden de un mismo progenitor. Por ejemplo, no son muy frecuentes este tipo de poblaciones. Principalmente en las terrestres no, sino más que todo en las
parte marina, por ejemplo en el caso de las medusas, como vemos acá, o de los corales, que son ejemplos, digamos, de poblaciones coloniales. Vamos ahora al término biodiversidad, que es el nombre que recibe el tema, ¿verdad? Principalmente. ¿A qué nos referimos con biodiversidad? Que también lo podemos llamar diversidad biológica. Corresponde a toda la variedad de la vida que conocemos, ¿verdad? Llámese plantas, animales, digamos, cuando hablo de animales, aves, peces, reptiles, anfibios, ¿verdad? Invertebrados, ¿ok? Pueden ser hongos también, digamos, de seres vivos, protozoarios, bacterias, incluso los virus, ¿verdad? Son parte, digamos, de la biodiversidad, a pesar de que los virus, pues, no son seres vivos, ¿verdad? Algo muy importante es que la biodiversidad, existen tres tipos de biodiversidad. La diversidad de especies, que es la que pues observamos en la fotografía, ¿verdad? Donde solamente vamos a observar individuos o especies diferentes que pueden vivir en un área determinada. Luego tenemos diversidad de genes, que ahorita las vamos a ver, ¿verdad? En qué consiste. Y diversidad de ecosistemas. Por aquí podemos observar prácticamente uno de ellos, ¿verdad? Uno de los ecosistemas donde pueden habitar diferentes individuos de los que tenemos acá señalados, ¿verdad? La diversidad es el resultado de la evolución de la vida a través de millones de años. Cada organismo tiene su forma particular de vida, la cual está en perfecta relación con el medio que habita. Existen un gran número de especies, se calculan alrededor de 30 millones de especies. Esta cifra no es exacta, ¿verdad? Porque generalmente es una estimación y generalmente aumenta día a día, ¿verdad? Digamos, y año a año, conforme los especialistas, ¿verdad? O los biólogos en este caso, pues van encontrando nuevas especies, ¿verdad? Debido a que no se conocen, prácticamente, digamos, lo que conocemos es una cantidad menor a lo que está proyectado que hay, digamos, en el mundo, ¿verdad? Y ahorita vamos a verlo más adelante, digamos, en una fotografía. Tipos de biodiversidad, aquí podemos apreciar, ¿verdad? En este esquema los tres que mencioné anteriormente. Vea la biodiversidad genética, como podemos apreciar en esta parte. Acá, biodiversidad genética, biodiversidad de especies y biodiversidad de ecosistemas. Entonces, más o menos nos podemos dar una idea de en qué consiste cada uno. Entonces, la diversidad genética tiene que ver con la variedad en el material genético que tienen las diferentes especies. La diversidad de especies, bueno, que ya son los diferentes tipos de seres vivos que podemos encontrar en nuestro planeta. Y la diversidad de ecosistemas son los hábitats donde podemos encontrar a esa diversidad de especies, ¿verdad? Ok, vamos a ir viendo cada una. Primero, la diversidad biológica, que contempla no solo la variedad de especies, como podemos visualizar acá, ¿verdad? Sino que corresponde al número de especies en una región determinada. O sea, no solamente la variedad, sino la cantidad de especies que puedo tener en un área determinada. Bueno, ahí podemos tener otras definiciones o bastante parecida a la que yo menciono ahí, que dice la diversidad o variedad de especies es el número de especies diferentes que conviven en un área geográfica determinada. Porque si yo tengo un área, por ejemplo, 2 especies, entonces la biodiversidad o la diversidad de especies es muy baja. En un bosque tropical tengo una gran variedad de especies y eso hace que tengamos una alta biodiversidad, digamos, en un bosque tropical, ¿verdad? O, por ejemplo, en un arrecife de coral, que son las dos áreas o los dos tipos de hábitats que presentan mayor biodiversidad, digamos, a nivel mundial. Por ejemplo, en un desierto no podemos decir que hay una alta biodiversidad, ¿verdad? Porque hay muy pocos individuos o variables, o sea, diferentes, o sea, que sean diferentes, especies diferentes digamos, en un desierto, ¿verdad? Generalmente la riqueza de especies se refiere a un grupo particular, por ejemplo, se habla de riqueza de especies, de orquídeas o de vertebrados, ¿verdad?
Entonces aquí podemos visualizar entonces una gran cantidad de especies diferentes, ¿verdad? Como hemos visto anteriormente al inicio, digamos, cuando yo les mencioné cuál era la diferencia, digamos, entre especie, población y el término biodiversidad. Vamos a la otro tipo, que es la diversidad genética, que está relacionada con las características genéticas de las especies. ¿Okay? Entonces, si ustedes visualizan acá, estas son las diferentes variantes que puede tener el tigre, ¿verdad? Entonces podemos ver individuos que son la misma especie, pero que tienen variaciones genéticas. Igualmente acá, por ejemplo, en este tipo de mariposas, pareciera que todas fueran igual, a excepción de esta, ¿verdad? Pero pareciera que tienen semejanzas prácticamente todas, ¿verdad? Pero son variaciones que puede tener, digamos, esta especie. Entonces ese se refiere a la variación en expresión genética, la misma existe para cada especie, como por ejemplo, si tomamos el caso del ser humano, por ejemplo, podemos ver la gran diversidad que tiene el ser humano en cuanto al color de los ojos, ¿verdad? Que tiene varias posibilidades o tonalidades, por ejemplo, negro, marrón, verde, azul, gris. Y si solo se permitiera la reproducción de personas con ojos color marrón, se perdería la diversidad, ¿verdad? Que da lugar a los demás colores. Por eso es que la variación, o sea, la variabilidad genética es importante. Por eso es que no debe de, digamos, cruzarse, digamos, organismos que tengan las mismas características genéticas, ¿verdad? La idea es hacer un cruce genético para que haya diversidad de genes en esa población, ¿verdad? Vamos ahora a la diversidad de ecosistemas, que corresponde, pues, lógicamente, a los diferentes tipos de hábitat donde viven o conviven las especies. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, desiertos, por ejemplo, bosques tropicales, una laguna, por ejemplo, también las sabanas africanas, por ejemplo, un río, una laguna, puede ser una zona del desierto, ¿verdad? O cualquier otro hábitat acuático o zonas de montaña, ¿verdad? Entonces todo eso pues corresponde a la diversidad de ecosistemas, que es donde vamos a encontrar a todas las especies viviendo ahí. Entonces a eso se le llama diversidad de ecosistemas. ¿Por qué Costa Rica es tan biodiversa? Sabemos que a nivel mundial Costa Rica tiene o es reconocida, ¿verdad?, a nivel mundial por la alta biodiversidad que contiene. Se dice que Costa Rica tiene aproximadamente el 5% de la biodiversidad mundial. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué Costa Rica es tan biodiversa? ¿Por qué tiene una alta biodiversidad? Porque tiene una serie de características que se presentan principalmente en lo que es los países tropicales y que no se presenta, digamos, en los países europeos o, por ejemplo, incluso Norteamérica, a pesar de que en Norteamérica es muy extenso, un solo estado, ¿verdad?, de los Estados Unidos es mucho más grande que Costa Rica, y obviamente tenemos, si lo vemos por kilómetro cuadrado, tenemos obviamente mayor diversidad que Estados Unidos. Estados Unidos tiene mayoría de especies diferentes, pero el problema es el área, ¿verdad?, que al ser tan extenso, al sacar la relación área-cantidad de especies, no lo hace tan biodiverso como lo es Costa Rica, porque Costa Rica en 51.100 kilómetros cuadrados tiene el 5% de la biodiversidad mundial. Entonces por eso es que es más biodiverso que, digamos, incluso que Estados Unidos y Canadá juntos, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son esos factores que permiten que Costa Rica sea tan biodiversa? Bueno, la posición geográfica. Vean que si lo vemos en este diagrama, vean como vemos acá en esta zona de acá, vean que Costa Rica está dentro de Centroamérica. Entonces, lógicamente, con la formación de Centroamérica, muchas especies migraron de la zona del norte y la zona del sur. Entonces, prácticamente tenemos especies de Norteamérica y Suramérica. Y eso nos permite, pues lógicamente, tener una alta biodiversidad.
Entonces Costa Rica está situada en el neotrópico, ¿verdad? Que corresponde a las zonas tropicales del continente americano, y por esta razón recibe más energía solar a lo largo del año, ¿verdad? Contrario, digamos, a otras zonas que están en la parte norte o en la parte sur, ¿verdad? Luego la historia geológica también es otro aspecto importante a destacar de por qué Costa Rica es tan biodiverso, y esto porque permite la formación de diferentes tipos de suelos. Entonces veámoslo ahí, dice que en la formación del país se han dado varios procesos geológicos de vulcanismo y levantamiento del fondo marino. Eso se le llama orogénesis, que han dado como resultado diferentes tipos de suelos. Entonces en Costa Rica pues tenemos diferentes suelos, y eso permite pues mayor diversidad biológica, o sea, eso permite que podamos encontrar diferentes especies adaptadas a diferentes tipos de suelo. Luego la altitud, todos sabemos que Costa Rica tiene diferentes cordilleras, ¿verdad? O diferentes altitudes, y que podemos visualizarla en cuestión de horas o minutos. Podemos estar en una zona al nivel del mar, por ejemplo en el caso de Punta Arenas o acá en la zona de Guanacaste, y aquí mismo en la zona de Guanacaste podemos ubicar zonas más altas, ¿verdad? Que en cuestión de minutos podemos ver ese cambio en la vegetación y en la diversidad. Entonces por eso es que la altitud también juega un papel importante, y que no lo tiene por ejemplo Estados Unidos o lo tiene Canadá, ¿verdad? Entonces esa característica, digamos, ese factor es muy importante, digamos, para que un país tenga una alta biodiversidad. Y el último factor es el clima, que también juega un papel importantísimo, porque si vemos en el mapa, tenemos la zona de Guanacaste, que es un clima tropical seco, ¿verdad? Como lo vemos acá, el azul sería un clima tropical seco. Tenemos clima tropical húmedo, todo el Pacífico Sur, ¿verdad? Que también presenta una alta biodiversidad. Luego tenemos el clima tropical de montaña, que es la zona del Valle Central, ¿verdad? Toda esta zona de acá, incluso partes altas de Guanacaste. Luego tenemos el clima tropical muy húmedo, que es la zona de Limón y la zona Huetar Norte, ¿verdad? Digamos que es la zona de San Carlos. Toda esa zona ahí es también de clima tropical, entonces muy húmedo, donde prácticamente llueve todo el año. Entonces todas estas variedades de climas es uno de los factores importantes para que nosotros tengamos una alta biodiversidad. Okay, pasamos a la siguiente. ¿Cómo se distribuye la diversidad de especies? Bueno, prácticamente la biodiversidad aumenta desde los polos en dirección al Ecuador. Entonces, conforme vamos acercándonos al Ecuador, ahí vamos a encontrar mucho más especies diferentes, contrario a los polos, ¿verdad? Que podemos tener muy poca variedad de especies. Exceptuando obviamente los desiertos, ¿verdad? Que son hábitats con muy poca cantidad de especies. Dentro del trópico prácticamente tenemos dos ecosistemas claves que presentan la mayor diversidad de especies: los bosques tropicales, por ejemplo en este caso, ¿verdad? En el número 1, el que está al lado izquierdo. Entonces obviamente los bosques tropicales son ricos en biodiversidad, ¿verdad? Y el mayor bosque tropical que podemos tener es la Amazonía. Entonces en la Amazonía viven una gran cantidad de especies, tanto animales como de plantas. Y en la parte marina, o sea, en la parte propiamente marina, ¿verdad? Como vemos acá. Y esta es la parte terrestre. Ok, entonces la parte terrestre serían los bosques tropicales, y en la parte marina serían los arrecifes de coral. Entonces los arrecifes de coral son ecosistemas muy ricos en diversidad, ¿verdad? De especies marinas. Luego, ¿cuántas especies hay en el mundo? Bueno, se calcula que existen 8.700.000 especies en el mundo, ¿ok? De esos 8.700.000 especies en el mundo, no todo se ha descubierto. Aproximadamente
dice acá que es de 1.8 millones de animales y plantas, los que han sido descritos científicamente, ¿verdad? Acá habla de 1.300.000, ¿verdad? Entonces, obviamente hay una variación, digamos, en cuanto a cálculos, ¿verdad? Algunos autores hablan de 1.8, otros hablan de 1.3, ¿verdad? En el esquema vemos 1.3. Si vemos esto como una especie de gráfico de pastel, vean que conocemos solamente un pedacito del pastel, ¿verdad? Y de esos 8.700.000 especies solo conocemos 1.300.000, o sea, prácticamente nada, ¿verdad? Es lo que hemos descrito, contrario, digamos, a lo que realmente no se conoce actualmente. Es decir, hay un 75% de especies que aún no conocemos, apenas estamos conociendo el 25%, ¿verdad? Y lo lastimoso de esto es que probablemente de ese 75% no lleguemos a conocerlo nunca, ¿verdad? Por todos los factores antropogénicos o humanos que están causando la pérdida de ecosistemas y de especies a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean que dice que cada día se producen nuevos descubrimientos científicos y nuevas descripciones. Estas completan la lista de las especies ya conocidas, aumentándola entre 12.000 a 25.000 nuevas especies por año. Más o menos se agregan a la lista entre ese rango de 12.000 a 25.000 especies por año. Acá, viendo ya por tipos de especies, vemos que especies calculadas aproximadamente de animales son 7.700.000. ¿Cuántas hemos descrito? Apenas 953.439 de animales. De hongos se esperan 611.000 y apenas hemos descrito 43.271. De plantas se esperan 298.000. Acá pareciera que de plantas es lo que más se conoce, ¿verdad? Vean que es aproximadamente 215.644 especies han sido descritas. De protozoos, ¿verdad? Que son estos de acá, que son pertenecientes al reino protista, son organismos microscópicos. Estamos hablando de 36.400 especies calculadas y solo conocemos apenas 8.118. Y de algas y mohos, aproximadamente son 27.500 especies calculadas y solo conocemos 13.033 especies. Okay, pasamos a la siguiente. ¿Cuántas especies desaparecen cada día? Prácticamente muchas, ¿verdad? Como también aparecen, también desaparecen, desgraciadamente, ¿verdad? Unas 150 especies desaparecen cada día en el mundo, aproximadamente, lo que significa unas 55.000 especies cada año. Vean que es un número muy, muy grande. Y de estas 55.000 puede ser que nunca se hayan descrito, ¿okay? Que nunca se investigaron y nunca las pudimos observar en su hábitat natural porque se extinguieron, ¿verdad? Lamentablemente, muchas especies desaparecerán completamente antes de ser descubiertas, como dije anteriormente, porque su hábitat es destruido por la humanidad. O sea, ahora con esto de la pandemia, prácticamente las especies están contentas, ¿verdad? Y ustedes han visto algunos videos o algunos reportajes donde salen especies prácticamente llegando a hábitats que no estaban presentes, ¿verdad? O sí estaban presentes, pero que no llegaban producto de que el ser humano se encontraba por ahí, ¿verdad? Entonces hemos visto videos, por ejemplo, de animales en la ciudad, por ejemplo, donde vemos que prácticamente ellos están recuperando su hábitat, ¿verdad? Debido a que el ser humano pues está en confinamiento. Aquí tenemos varias especies a nivel mundial que están en peligro de extinción. Todas estas de acá todavía las tenemos, pero están en una amenaza que en cualquier momento se pueden desaparecer, ¿verdad? Digamos el caso del rinoceronte, el caso, digamos, de el elefante, ¿verdad? Producto del marfil, un tipo de cebra, este es el leopardo de las nieves,
¿verdad? El oso panda, ¿verdad? Como lo vemos acá, ok, entre otras más, ¿verdad? Como todas estas que vemos acá, que están seriamente amenazadas y que si no no las cuidamos, pues vamos a solamente verlas por fotografía o o conocerlas, digamos, en zoológicos, ¿verdad? Y ya no las vamos a poder ver en su hábitat natural. ¿Qué es un punto caliente de diversidad? Bueno, básicamente son zonas. A nivel mundial se han detectado 34 hotspots. Hotspot son zonas calientes de biodiversidad. ¿A qué se refiere eso? Que son zonas que tienen una alta biodiversidad a nivel mundial y que hay que proteger a través de las áreas de conservación, ¿verdad? Algo que me llama mucho la atención es ver Centroamérica, ¿verdad? Vean que Centroamérica prácticamente está en una zona roja, o sea, todos los países tropicales, digamos, de Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, ¿verdad? Entonces, todos esos países, Panamá, prácticamente son zonas calientes, ¿verdad? Porque son países que tienen una gran cantidad de biodiversidad. Vean que prácticamente todo Centroamérica, ¿eh? Vean el caso, digamos, de Norteamérica, no es mucho. Igualmente en Sudamérica, ¿verdad? Y quizás lo más importante, lo más destacado, sea la parte de Brasil, ¿verdad? Por la Amazonía. Algunas zonas, digamos, por ejemplo, de África, bueno, principalmente las zonas donde hay especies muy delicadas, ¿verdad? En el sentido de que están en peligro de extinción. Hay unas poquitas en Europa, ¿verdad? Como vemos acá, por ejemplo, Italia, ¿verdad? Y también en la parte, digamos, de Asia también podemos tener ahí, ¿verdad? Digamos el caso del panda que está en esta zona de acá y que está en peligro de extinción, ¿verdad? Muy bien. Y también en Australia con, otra especie que tenemos en Australia, ¿verdad? Que también está en peligro de extinción, ¿verdad? Que es muy restringido, digamos, a las hojas de eucalipto, ¿verdad? Entonces, lógicamente, pues también ahí tenemos especies importantes. Luego aquí en Nueva Zelanda también, ¿verdad? Ok, pasamos a la siguiente. ¿Qué son especies endémicas? Pues son especies que solo se encuentran específicamente en una región determinada. Dice que endémica es aquella especie cuando solo aparece en un área determinada, ¿verdad? Okay, vean aquí, en un área determinada de la Tierra. Por ejemplo, solo en un archipiélago o en una cadena montañosa o en un área de bosques, ¿verdad? Quise traer acá un ejemplo de una que tenemos en Madagascar, ¿verdad? Es un lémur. Okay, ahí sabemos que en Madagascar podemos encontrar esa especie y son endémicas de Madagascar, ¿verdad? Entonces vean la importancia, solo ahí hay, ¿verdad? En el mundo solamente en Madagascar podemos encontrar esos tipos de lémures. Y quise traer acá una especie que es endémica o fue endémica de Costa Rica, que es el sapo dorado, ¿verdad? Que lastimosamente tenía un endemismo muy regionalizado y solamente en Costa Rica había este sapo, ¿verdad? Y vivía solo en la zona de Monteverde, entonces era un endemismo muy regionalizado y esto originó pues la extinción de la especie, debido a que no lo podemos encontrar en todo Costa Rica, sino que solamente y exclusivamente en la zona de Monteverde, ¿verdad? Ok, entonces lastimosamente pues ya no se tienen registros de esta especie.